Buenos días. El día de hoy presentamos nuestro proyecto de estadística inferencial, el cual consiste en la resolución de problemas empresariales, en donde se resuelven basados en estadística inferencial y pruebas de hipótesis. Tenemos el primer caso. Este problema trata de una empresa que produce un tipo de perfil de acero identificado como HSS10. Antes de realizar una inversión para aumentar su capacidad produciendo una media de 500 unidades semanales, con una división estándar de 40 unidades. Sin embargo, antes de esta inversión, el gerente de producción quiere saber si este aumento en la capacidad realmente ha tenido un efecto en la producción semanal. Por esto, se plantea la siguiente pregunta. ¿La cantidad de producción semanal ha cambiado significativamente con respecto al promedio de 500 unidades? Primero, definimos una hipótesis nula y alternativa, en la cual la nula dice que la media de producción semanal sigue siendo igual a 500 unidades, es decir, que no ha cambiado. Y nuestra hipótesis alternativa dice que la media de producción semanal es diferente a 500 unidades, lo que significa que ha cambiado. Posteriormente, eligiendo un nivel de significancia de 0.01, deducimos los valores estadísticos, en los cuales la hipótesis nula se rechaza con un nivel de significancia de 0,01. Esto quiere decir que la producción no ha aumentado. Segundo caso, área de ventas. En este caso estamos analizando dos métodos de pago en área de ventas, transferencia electrónica y pago en caja. El objetivo es determinar si existe una diferencia significativa en el tiempo medio de pago entre ambos métodos. Para ello se utilizó una muestra y se aplicaron pruebas estadísticas para tomar una decisión basada en los resultados. En las tablas, los datos iniciales son la transferencia electrónica, que tiene un tiempo medio de 3.5 minutos, con una desviación estándar de 0.3 y un tamaño de muestra de 50. El pago en caja tiene un tiempo de 4.3 minutos, con una desviación estándar de 0.2 y un tamaño de muestra de 100. Primero se realiza una prueba para evaluar si las varianzas de ambas muestras, tiempo de pago por transferencia y en caja, son iguales o diferentes. Esto es importante porque determina qué tipo de prueba estadística utilizamos para comprobar los tiempos medidos. Se inicia con una hipótesis nula, el cual tenemos a sigma 1 entre sigma 2 igual a 1, y la hipótesis alternativa, donde tenemos sigma 1 entre sigma 2 diferente a 1, con un nivel de significancia de 0.05 y usando un valor de f de 0.44, se obtiene un valor de p de 0.001, que es menor al nivel de significancia. Esto nos lleva a rechazar la hipótesis nula y concluimos que las varianzas son diferentes. Aquí se nos proporciona la varianza de cada muestra, donde la muestra 1, que es el pago en caja, es de una varianza de 0.04 y la muestra 2, transferencia electrónica, es la varianza de 0.09. Además, se nos muestra un intervalo de confianza del 95% para la relación de desviación estándar, que es de 0.6667, con un intervalo de 0.517 a 0.843. Para comprobar las medias, podemos asumir que la igualdad de las varianzas usamos una prueba estadística que no lo presupone para comparar las medias de las hipótesis, que esto nos da que es una hipótesis nula con tiempos medios de mu1 menos mu2 igual a 0, una hipótesis alternativa que es mu1 menos mu2 diferente a 0, con un valor de t de 17.06 y un nivel de significancia del 0.05. Rechazamos que la hipótesis nula, y esto nos indica una diferencia de significancia en los tiempos medios de pagos. Tercer caso. El objetivo es analizar si hay diferencias significativas en los tiempos de transporte para 3 diferentes rutas que lleva la empresa desde la planta de producción hasta el centro de distribución sede.
el gerente de logística desea determinar cuál es la mejor ruta en términos de tiempo. La tabla representa los tiempos registrados en minutos para cada una de las rutas. Para ello se realizó un muestreo de 10 muestras por ruta y nos dice que tenemos 3 poblaciones. En este caso se plantea una prueba de ANOVA de una vía para comparar los tiempos promedios de estas 3 rutas. La hipótesis nula nos dice que los tiempos promedios de transporte para las 3 rutas son iguales y se propone que la hipótesis alternativa, que al menos uno de los tiempos promedios es diferente. El nivel de confianza es del 95%, lo que significa que el nivel de significancia es de alfa igual a 0.05. Esto establece el criterio para aceptar o rechazar la hipótesis nula. El valor crítico de f extraído de las tablas de Fisher es de 3.354, para este caso con grados de libertad del denominador igual a 2 y grados de libertad del denominador igual a 27. En los cálculos de ANOVA se realizaron los siguientes pasos. Suma de cuadrados totales, que es de SST, representa la variabilidad total en los datos, que nos da un total de 1989.37. La suma de cuadrados entre grupos, que es SSA, representa la variabilidad explicada por la diferencia entre los grupos, en este caso las rutas, que nos da un total de 383.26. Y después tenemos la suma de cuadrados del error, que es SCE, representa la variabilidad no explicada, con un total de 1606.10. Grados de libertad antes explicados, cuadros de medio para SSA con un total de 191.63 y para SCE de 59.485. Por lo tanto, nos da un valor de f calculada de 3.22, en donde se compara el valor de f calculado, que es de 3.22, con el valor de f crítico, que es 3.354. En este caso, f calculada de 3.22 es menor que f crítico de 3.354. Por lo tanto, la hipótesis nula no se rechaza. No hay evidencia estadística significativa para afirmar que los tiempos promedios de transporte entre las 3 rutas sean diferentes. Por lo tanto, se llega a la siguiente decisión. La hipótesis nula se acepta con un nivel de significancia de 95%, por lo tanto no hay diferencia significativa entre los tiempos. Para el cuarto caso, se analiza el área de mercadotecnia. Como parte del plan estratégico, la empresa busca posicionarse en el mercado nacional mediante proporciones y publicidad. Para definir a este último, se requiere determinar el comportamiento de las ventas en función de la inversión que en una publicidad se realiza, por lo que se obtuvo la siguiente información, como se muestra en la siguiente tabla. Posteriormente, identificamos las variables, donde X son los gastos en la publicidad y Y los ingresos por ventas. Y ya una vez identificando esas variables, calculamos el coeficiente de correlación, donde sacamos la media de X, la media de Y y posteriormente los valores de la suma de X y Y elevados al cuadrado. En donde un valor de R de 0.915 indica una fuerte relación positiva entre los gastos en publicidad y los ingresos por ventas. Es decir, a medida que la empresa aumenta su inversión en publicidad, las ventas tienden a aumentar de manera significativa. Como se nos muestra en la ecuación de regresión lineal, nos da que el resultado de B es de 2.2833 y el de A de 2.6833. La ecuación de regresión resultante es Y igual a 2.2833 en X más 2.6833 en Y. Esto lo sustituimos en X como 20, que es la ecuación de regresión para poder predecir las ventas, donde nos da que es el valor de 48.35. Si la inversión en esta publicidad es de 20 millones de pesos, las ventas pronosticadas serían de 48.35 millones de pesos. Bueno, ahora vamos con el quinto caso, que es área de recursos humanos. Y en este caso nos dice que el área de capacitación de recursos humanos evalúa a un grupo de operadores para medir el impacto de un curso de capacitación en sus habilidades de los procesos de producción. La evaluación fue cualitativa y los resultados se clasificaron
en deficiente, regular, buena y excelente. Y bueno, para este caso vamos a ocupar la prueba de contraste de signos. Y bueno, aquí vamos a poner si el operador mejoró un más y si el operador sigue en el mismo lugar, pues vamos a poner un 0. Y si el operador bajó de un puesto, pues ponemos un signo negativo. Y luego para vamos a hacer nuestras pruebas de hipótesis y vamos a decir que poner la hipótesis nula, que es igual a 0.5, y nuestra hipótesis alternativa va a ser mayor que 0.5 con alfa de 0.05, y entonces tenemos que nuestro valor estadístico z va a ser 2x menos n entre la raíz de n. N va a ser el número de pares menos los ceros, y como vemos aquí, pues tenemos de n 7 y x va a ser los signos positivos y tenemos 5. Y para esto pues ya podemos sustituir en nuestra ecuación quedando así. Z igual va a ser igual a 2 por 5 menos 6 sobre la raíz de 6. Y esto nos va a dar un valor de 1.6, diciendo que va a ser menor que nuestro valor estadístico y por lo tanto la hipótesis nula se acepta con un nivel de significancia del 0.5. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la capacitación no tuvo un impacto medible en el desempeño.